el efectivo acceso a la justicia. Elías va a hacer más hincapié en todo lo que tenga que ver con los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento, también focalizado para todo lo que son los operadores judiciales y quienes intervienen en un marco de un proceso judicial en todas las etapas. Ahí Elías me está diciendo que está de acuerdo con esta dinámica, así que bueno, listo, arrancamos. Una de las principales barreras que se encuentra la persona con discapacidad para poder hacer efectivo este ejercicio del derecho al acceso a lo que es el proceso judicial son las llamadas barreras, que algo hemos comentado en la presentación anterior, que es cuando la persona queriendo acceder al ejercicio pleno y efectivo, se presentan barreras que le son ajenas a su propia diversidad funcional y por lo tanto no estaría pudiendo materializar aquello que quiere. Puede ser la justicia, la educación, la salud y todos aquellos derechos que tenemos todas las personas. Barreras tenemos muchas. Tenemos las legales, tenemos también las actitudinales, tenemos las comunicacionales y lo que es la física o llamada accesibilidad física en cuanto a lo que es lo más visible. Cuando hablamos de las barreras legales, muchas veces la podemos visualizar desde un imperativo, desde una norma de que no puede o que tiene estas condiciones o que para acceder debe cumplir esto, ya sea en su momento. Está pasando mucho menos, pero sigue pasando, que si bien no hay normas escritas, pero como bien sabemos, la norma social, el uso y costumbre genera, digamos, una barrera que es muy fuerte cuando se dice, por ejemplo, que la persona quiere acceder a una pensión no contributiva, no puede si es que no hay una curatela de por medio o un poder, ya sea por escribano o un acta que le facilite, y ahí ya está teniendo una barrera legal, que si bien no es una norma, insisto, termina siendo como si, entonces esa persona o el familiar, ¿qué termina haciendo? Bueno, vamos a tramitar un proceso de determinación de capacidad jurídica o vamos a tramitar un poder ante escribano, y ahí, hasta tanto eso no suceda, la persona o no puede pedir o tramitar esta pensión, o hay un trámite que es solamente dejar los instrumentos de inicio o acceder a determinados, digamos, derechos. Y entonces esa barrera no está pudiendo darle el pleno acceso. Otras barreras legales son cuando muchas veces, si no tenés este tutor o este curador, o no cumplís con determinadas pautas que están puestas en la norma, el acceso no es posible. Es decir, se pone en una norma o en un tercero, muchas veces, ese condicionante para que sí pueda acceder, como si la persona por sí misma no pudiese hacerlo, porque como lo dijimos en la vez anterior, y está bueno refrescarlo, no es que la persona no puede, no tiene, le falta o le sobra, es la barrera que se presenta ante interactuar con la sociedad. Entonces, la persona por sí misma está en todas las condiciones. Cuando eso no sería posible, están los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento, que es de lo que va a hablar mi colega, para que sí pueda, tanto focalizados en la persona como en lo que es en un proceso judicial. Entonces, cuando se subsana esa barrera de tipo legal, ahí está pudiendo acceder plenamente. Otra de las barreras que está muy imbricada en esto tiene que ver con las actitudinales, que es un poco también lo que hablábamos la vez anterior de, bueno, hay una norma, sí, pero yo considero que tiene que hacer esto, hay que hacer lo otro, o me parece que esto va a ser más en beneficio. Es decir, se pone en un otro un poder de decisión, un poder arbitrario, un poder discrecional de por qué puede o no puede hacer tal cosa, que la ley dice, bueno, pero yo dispongo, como muchas veces también nos ha pasado en distintas situaciones por las cuales nos consultan de, bueno, las prestaciones de salud
no se las brindan porque la auditoría médica considera, ¿sí? Ay, perdón, Flavia, acá entré. Bueno, seguí, después cuando terminaste arranco yo, me disculpas, ahí entré y entré hablando para ver si funcionaba y parece que... Ahí está, Elías. Dale, me quedo por acá cuando terminaste. ¿Escuchamos todos? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Lo escuchamos a Elías, aprovecheme, dejo en stand-by, le doy la presentación al doctor. ¿Cómo vamos por ahí? Elías. A ver, Elías, si querés comentar algo. ¿Qué quiere, doctora? Ahí está. Sí, se escucha. Ahí está, bueno, perdonen, se ve que estamos teniendo algún problema parece con la aplicación primero y después parece que hay un tema ahí con el ancho de la banda, por lo que estuvimos ahí probando con Martín, así que si les parece tratamos de priorizar el audio, porque no sé, con el video quise intentar y no se pudo, así que si les parece les hablo por acá. Sí, perfecto. Bueno, les cuento que mi nombre es Elías Bustos, soy uno de los abogados del programa y yo en general suelo ocuparme de los temas penales. Si bien todos tenemos, digamos, un conocimiento de todas las materias, en el programa lo que se busca y se trata de fomentar la especificidad y la especialización de cada profesional en un área determinada, dado que muchas veces las particularidades de la discapacidad hacen que uno tenga que adquirir determinados conocimientos. No es lo mismo una discapacidad intelectual que una discapacidad auditiva, que una discapacidad psicosocial, y después obviamente esas implicancias también son distintas en el campo civil, en el campo penal o incluso hasta el campo laboral. Obviamente que la mayoría de las consultas nuestras van entre el lado civil y el lado penal, y después obviamente que tenemos consultas que pueden abarcar temas laborales, temas previsionales y demás cuestiones. El tema que yo básicamente iba a tratar era ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Como bien sabemos, el concepto de ajuste razonable está enunciado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2. Lo importante entender de los ajustes razonables y los ajustes de procedimientos que nosotros siempre tratamos de señalar es que deben ser siempre tenidos en cuenta al momento de un proceso judicial, ya que creemos que sin la realización de estos ajustes es difícil que se pueda dar el acceso a la justicia de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que lamentablemente el sistema jurídico local, ya sea en sus distintos fueros, penal, civil, laboral, previsional, no está pensado para personas con discapacidad. Lamentablemente, cuando se crean leyes, cuando se introduce normativa, cuando se crean los códigos de fondo y de forma, no se suele tener la percepción de la discapacidad. Entonces, se necesitan que a los procedimientos, por así decirlo, estándar, que ya conocemos, que ya tenemos, le hagamos ajustes para que esa persona pueda participar en el proceso, ya sea en los casos que es víctima, o sea imputado, o sea testigo, o sea simplemente una parte. El programa de ajuste, podemos decir que uno de los fuertes es ese, realizar los ajustes de procedimiento y los ajustes razonables para remover dichas barreras. Los ajustes los podemos entender de dos formas, de un sentido formal y de un sentido de fondo. Es decir, cuando uno realiza un ajuste, no solamente lo tiene que realizar de forma, sino también de fondo. Cuando nosotros decimos de fondo, nos referimos a que ese ajuste tiene que producir los efectos buscados. Por ejemplo, un caso típico que nosotros solemos mencionar es, por ejemplo, cuando una persona con discapacidad auditiva se encuentra frente a la justicia. Un caso típico puede ser una persona sorda que es acusada de un delito. En ese caso, el programa interviene realizando los ajustes. ¿Cuál es el primer ajuste que se hace? El primer ajuste es que esa persona con discapacidad auditiva tenga la posibilidad de contar con un intérprete. El programa cuenta con dos intérpretes, de las cuales ambas
están especializadas y conocen lo que es tanto la lengua de señas, la comunicación no verbal y lo que es el lenguaje jurídico. Esto no es menor, ya que muchas veces se hacen ajustes, como puede ser la presencia de algún profesional que sabe lengua de señas, pero es un ajuste, como nosotros decimos, de forma, pero no de fondo, porque en realidad que los juzgados nos dicen, bueno, sí, acá pusimos a un intérprete o a alguien que sabe lengua de señas, pero no es el conocimiento que se requiere, el que suelen tener no es suficiente, porque, como les decía, tiene que tener un conocimiento bastante amplio del derecho, del procedimiento, y a su vez de la lengua de señas o de la comunicación no verbal, porque hay muchos casos de personas sordas que no manejan la lengua de señas, sino que se manejan a través de los gestos. ¿Por qué es importante que las intérpretes, en este caso cuando decimos que realizamos un ajuste de procedimiento, conozcan lo que es el derecho? ¿Y por qué tienen que conocer también lo que es el procedimiento? Por eso también hablamos de ajustes de procedimiento, porque la persona que tiene discapacidad muchas veces no conoce lo que es el proceso judicial. Entonces las intérpretes tienen que explicarle cómo se va a desarrollar el proceso. No solamente que la persona con discapacidad muchas veces no conoce el proceso, sino que muchas veces los mismos conceptos jurídicos, judiciales, no necesariamente encuentran su correlato en una seña. O sea, no es que existe una seña concreta para decir, no sé, supongamos juicio abreviado, para decir prisión preventiva, para decir suspensión del juicio a prueba. Entonces, estos conceptos no pueden ser, digamos, señados simplemente, o como hacen en algunos casos otros profesionales, deletrearlos, sino que se le tiene que explicar a la persona con discapacidad qué implica y qué consecuencias puede tener. Esto es como para que ustedes puedan tener un ejemplo de lo que es. También esto debe ser tenido en cuenta, lo que son los ajustes, en el momento que uno evalúa las distintas cuestiones jurídicas. Otro ajuste en el cual nosotros solemos intervenir y solemos hacer hincapié es en aquellas personas, por ejemplo, que son víctimas de delitos sexuales. Nosotros tenemos una amplia experiencia en los que son delitos sexuales, sobre todo lo que son víctimas de delitos sexuales en caso de personas con discapacidad. Tenemos muchas veces personas sordas y personas con discapacidades intelectuales, como puede ser el síndrome de Down. En este caso, por ejemplo, en el síndrome de Down, los ajustes razonables, los ajustes de procedimientos, lo que tienden es a remover las barreras que existen y que por lo general tienen que ver, digamos, en dos aspectos. Principalmente lo que es la comunicación de la persona con discapacidad y, en segundo lugar, con lo que es, digamos, en cabeza de quién cae este ejercicio de este derecho. Es decir, tenemos muchos casos de personas con discapacidad intelectual que son abusadas y muchas veces, como la Fiscalía, no digo la Fiscalía porque es el órgano que se encarga de investigar estos delitos, no se encuentra preparada con el conocimiento necesario para intervenir, muchas veces no le toman declaración a la persona con discapacidad, sino que muchas veces lo hacen a través de un tercero, ya sea, por ejemplo, su madre o algún allegado. Y esto suele traer a posterior muchas complicaciones, porque, como ustedes saben, no es lo más recomendable para este tipo de delitos, sobre todo porque es necesario escuchar a lo que es la víctima, para que ella también pueda precisar el contexto, el tiempo, el lugar, y también para después evitar nulidades posteriores que pueden hacer que se caiga toda una investigación. En este caso también es importante que uno debe analizar el caso de una manera tal vez distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros, por ejemplo, cuando intervenimos en un caso penal de una persona que no tiene discapacidad, se le pide a la persona víctima que relate, que cuente el hecho, el suceso del cual fue víctima, con unos determinados parámetros, y la Fiscalía y la Defensoría, en los casos que es necesario, hacen preguntas de determinada manera y obviamente obtienen determinadas respuestas.
En los casos de discapacidad tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos como que cambiar la mirada. Todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la facultad, incluso también en la práctica, tiene que ser readecuado. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, primero por la discapacidad y después por el entorno en el cual crecieron y se desenvuelve, tienen maneras particulares de comunicarse. Entonces, muchas veces esas maneras particulares de comunicarse son las que nosotros tenemos que modificar. Nosotros tenemos que preguntar con un lenguaje que sea capaz de ser interpretado por la persona con discapacidad. Y también, muchas veces, utilizar otros recursos, no solo la palabra hablada, sino también lo que es los gestos. Esto parece, digamos, algo obvio, porque uno dice, bueno, si no se puede comunicar con la palabra, que lo haga a través de los gestos, de las representaciones, de dibujos, etcétera. Pero esto que parece, digamos, tan obvio no es tan así cuando uno se encuentra en la justicia. Es por eso que ahí nosotros intervenimos, ya sea con algún psicólogo o también con el intérprete, dependiendo del caso, para que la persona con discapacidad pueda contar lo que le sucedió y a su vez para que la fiscalía pueda hacer las preguntas correspondientes. Entonces nosotros ahí lo que adecuamos es la forma de preguntar tratamos de interpretar a la persona con discapacidad para que lo pueda contar utilizando su repertorio comunicativo, como decía anteriormente, que capaz no es la palabra oral como la conocemos, sino lo que son los gestos y digamos, otro tipo de comunicación, porque nosotros siempre tenemos que entender a la comunicación, como nos dice la Convención, en un sentido amplio. Así que bueno, esto es como lo primero que quería marcarle de lo que nosotros solemos hacer, lo que entendemos por ajustes razonables y ajuste de procedimiento. Y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o quieren compartir algún caso o alguna experiencia que ustedes hayan tenido o algún tipo de inquietud. Hola. Hola, hola. Hola, te escucho, Flavia. Sí, estaba pensando en lo que decías, Elías, de lo más notorio que encontramos en cuanto a las personas sordas o intelectuales, que son lo de las barreras comunicacionales que tenemos, y algo muy interesante que vos decías es tomar la discapacidad no desde nuestro lugar, como nosotros disponemos qué puede entender o qué no, y que es muy común que nos ha pasado, sobre todo con personas sordas, de que cuando se empieza a interactuar desde el lugar de operador judicial, ya sea como que le están en una mesa de entrada en un cuerpo médico, yo le hablo pero me entiende, porque me dice que sí con la cabeza, o me hace una seña de pulgar, o me dice ok. Así que entendimos perfecto, y eso de que no escucha me parece que es un que hace, yo creo que entiende bien. Eso es muy común escucharlo, porque Elías dijo algo importante, cuando quien está con la persona sorda o de discapacidad intelectual tiene el expertise, tiene el conocimiento de lo que significa ese supuesto entiende, dice que sí y que no. Ahí empiezan a jugar otras cuestiones. Bueno, pero ¿por qué piensa que sí? ¿Por qué dice que sí con la cabeza? Bueno, pero la característica de la persona sorda es muchas veces ante lo que no comprende o por cuestiones de costumbre decir todo que sí. ¿Cómo si eso entendiera? Y eso es justamente una gran barrera para el real efectivo y acceso a la justicia. Dar por sentado de que porque en principio hay una comunicación, y pongo entre comillas, clara, no significa que lo sea tal. Siempre desde el programa están las repreguntas, corroborar desde qué lugar vamos a hacer esta pregunta a una persona que tiene discapacidad intelectual o sorda. Y eso, como bien decía Lía, en materia, sobre todo en materia penal, es muy importante. ¿Por qué? Porque se juega, y él lo va a decir mejor, lo que es la imputabilidad, inimputabilidad, esa famosa frase de se hace pero lo hace para zafar, no es para tanto. Y ahora estaba tratando de acordarme de algún caso que nos ha pasado mucho con una persona de discapacidad intelectual en una localidad del interior de Santa Fe, que lamentablemente suele pasar mucho de abusos intrafamiliares o por parte del, digamos, del equipo educativo. ¿Qué pasaba? Una persona mayor, que había sido abusada, el prejuicio era que
lo entendía y que ella había dado un consentimiento. Por lo tanto, no había materia para abuso. Cuando se empieza a indagar con el equipo de psicóloga, de una comunicación, un intérprete, se fue dilucidando que no era lo que parecía en principio, bueno, está todo bien y es algo entre adultos. Ahí sí había habido un abuso porque había una adecuación del lenguaje. Y ahí, si ese equipo no hubiese estado presente, hubiera pasado de que era una relación consentida, que simplemente había habido un arrepentimiento y no pasaba nada. Eso pasa mucho. Entonces, eso también es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos, bueno, acá tenemos una persona con discapacidad. ¿Qué ajustes razonables y los ajustes de procedimiento? Antes de dar por sentado si eso o no, porque si no nos juegan mucho en contra los estereotipos, los prejuicios, la desinformación o la falta. Entonces, cuando tomamos esta noción de, bueno, si hay una barrera la estoy poniendo yo, la persona tiene su propio repertorio comunicacional, ¿por qué no adecuarlo? Y eso también hace a lo que son las barreras actitudinales y comunicacionales. Siempre estamos comunicando y que por no, entre comillas, pongo, hablar adecuada y correctamente, que la pregunta sería ¿qué es? Pero vamos a ponerlo en lo que es, en lo común. Bueno, esta persona no puede decir, no puede hablar, o digo esto. Estamos proyectando en cuando en realidad tenemos que escuchar. Ese era como el aporte, no sé, ahora estoy pensando, Elías, y quizás tengas algo más específico de lo penal, algún caso que te haya pasado, para compartir. Creo que en el último tiempo de menores, me parece que hubo una menor o dos sordas que fueron abusados, no recuerdo si por su padre o por una pareja de la mamá. Hola, bueno, ¿estamos? Hola, hola. Está conectado Flavia, pero sí, apagó el audio. Ahí está. Ahí Hola, estamos. ¿me escuchan? Elías, te escuchamos. Ahora sí. Ah, bien, perdón, se había puesto ahí en silencio. Sí, también tomando esto que vos dijiste, Flavia, que también un caso que tuvimos que es paradigmático, es de una persona con discapacidad, que en un principio la defensa del imputado planteaba que había consentido el acto sexual y que en realidad para la defensa no existía este delito. Y para la Fiscalía decía que sí porque consideraba que una persona con discapacidad intelectual no podía consentir ningún tipo de acto sexual. Obviamente nosotros, digamos, siguiendo lo que dice la Convención, en principio las personas con discapacidad tienen capacidad, valga la redundancia, y pueden consentir o no los actos. Obviamente que tenemos que ver cada caso en concreto. Una vez que nosotros empezamos a trabajar con la víctima, la cual, como les decía, tenía discapacidad, llegamos a la conclusión que en un primer momento, cuando el imputado le practicaba sexo oral, esta persona estaba de acuerdo con la práctica de sexo oral, pero luego el imputado lo penetró analmente a la persona con discapacidad y frente a este acto, la persona con discapacidad digamos, mostró lo que es un rechazo y obviamente con las herramientas que tuvo trató de resistir esta agresión sexual. Obviamente como el imputado era una persona mucho más grande y con una masa corporal mucho mayor, no pudo, digamos, resistir. Y esto, digamos, quedó muy claro en el momento que él declaró, porque él, con su cuerpo, con sus gestos y con las palabras, obviamente no podía hilar un relato como podía hacer cualquier otra persona, dejó muy claro que él no quería, digamos, esta relación sexual. Y es importante lo de la parte comunicativa, lo que es el tema del cuerpo, de la corporalidad, pues estos son, digamos, elementos al tener en cuenta al momento que los jueces deben evaluar, digamos, si una conducta fue o no, digamos, consentida y las consecuencias que esto trae a posterior, digamos. Que esto, digamos, parece una obviedad, pero muchas veces hemos visto cierta reticencia de los juzgados cuando se manejan más que nada las personas con alguna discapacidad, con lo que es lo gestual.
Sí, Elías, me estabas hablando y me estaba acordando de varios casos en realidad, no de uno en particular, que a veces parece que no, pero tiene suma importancia cuando hay una despersonalización de la persona o no hay un trato adecuado, porque se puede inclusive tener un manual, un protocolo, tener distintas pautas de actuación, pero si no se dota todo eso técnico de una empatía y de una toma de conciencia de que estamos frente a una persona que tiene una discapacidad, no se le está dando tampoco el acceso al ejercicio pleno de la libertad de expresión en todo su sentido. Porque un poco lo que veníamos charlando en esta charla, como en la anterior, es siempre la persona con discapacidad es y debe ser la protagonista. Corrernos del lugar de no puede, no se le entiende, o no sé qué dice, o esto que decía Elías con respecto al caso. Bueno, un poco de, bueno, a ver, ¿en qué situación nos encontramos? No tiene, desde mi criterio, una facilidad, bueno, pero desde la persona sí. Y eso, el trato, tiene mucho que ver. Es cuando nos pasa mucho de nosotros, vamos a hacer algo. Por supuesto, es una analogía muy simplista, pero para que quizás se vea, vamos a hacer un trámite, vamos a consultar, y uno no es bien recibido, bien atendido, como que uno se queda ahí y no pudo satisfacer toda esa consulta o ese trámite porque quedó como a medio camino. Una persona con discapacidad puede hacerlo, si ya se le va a imponer lo que el otro dice, que cree, que pasa, esa actitud, ese prejuicio, la persona directamente se anula, como nos puede pasar a todos, mucho más en un proceso judicial, que todos podemos estar inhibidos, podemos estar asustados. Si no se facilita ese marco, más aún cuando estamos hablando de cuerpos médicos forenses o interdisciplinarios que tienen a cargo pericias, cámaras GESEL, entrevistas, momentáneamente dejar nuestros prejuicios ahí, como a veces se dice, es dejarlo en suspenso para escuchar con la mejor oportunidad. Bueno, me parece que por acá podemos ir. A ver, acá hay un presunto abuso. No es algo consentido, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa muchas veces, sobre todo en cuestiones donde están involucradas personas sordas de, bueno, esto es así, a mí me dijo, me pareció, lo hice porque quise. Bueno, pero ¿qué pasó? No está tan naturalizado. Bueno, hay que empezar a indagar. Es sumamente importante que las personas que tengan el expertise para conocer cuál es el lenguaje, cuál es el modo, cuál es el tiempo, estén presentes. Porque si no, que ha pasado mucho, Elías también eso lo sabe, sobre todo en personas sordas, mi pareja, mi amigo, mi profesor, alguien cercano a mí, me interpreta, dice, va al juzgado, interactúa prácticamente con esa persona, quedo afuera y la realidad de lo que realmente pasó, de lo que esta persona puede decir, muchas veces es diferente. ¿Qué ha pasado de que han tenido que llegar un proceso o han ido, sobre todo ahora recuerdo uno de una hija con su papá, muy sencillo, lo voy a hacer el caso, tenían discusiones, como pasa muchas veces entre padre e hija, pero ¿qué pasó? En una de esas, la cosa fue mayor y ella dice, cuando va a hacer una denuncia, que el padre la había abusado, que había sido víctima de este papá, por lo tanto, bueno, toman la denuncia, lo hacen, digamos, la hacen partícipe. También pasa muy en grandes rasgos, llega el proceso y él es detenido con una sentencia. Bueno, en principio podemos decir, ella denunció un presunto abuso, la justicia actuó en tiempo y forma y el señor está detenido. ¿Pero qué pasó? La hija empieza a visitar al papá en el lugar donde está detenido, no una vez sino varias veces, y los que veían los encuentros decían, acá hay como una afinidad, una buena relación. ¿Qué pasó? Se empezó a indagar un poco, a intervenir el programa, porque esto había pasado después, y con los intérpretes, que son las expertas en la temática, por el derecho, por la experiencia, por lo que significa cada seña, empezaron a hablar con la persona presunta víctima, y ella que había dicho que el abuso, entre comillas, eso después se vino a saber, el abuso no era un abuso sexual, simplemente dijo abuso, ¿por qué? Porque su papá era muy exigente para que se hiciera la tarea, las tareas domésticas. Entonces ella dijo, mi papá me maltratan, abusa de mí. Y el padre nunca lo hizo. Cuando eso se revisa y se entendió que era abuso para ella,
que no es el abuso que era para, digamos, la mayoría de lo que se puede entender en un proceso penal, terminó siendo otro, se revisó el proceso y el señor pudo salir, fue liberado, y ahí se restableció ese vínculo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no se cae en el rigor excesivo de, bueno, está la letra, sí, pero la letra me dice que abuso es una relación no consentida, que hubo violencia, entonces hay que preguntar. Esto está lamentablemente más, digamos, es más común de lo que uno cree, pero hoy con estas charlas que vamos brindando, con estas oportunidades de intercambiar experiencias y encuentros, se está empezando a tener otra mirada, a pensar, bueno, quizás vamos a mirar desde otro lugar, a ver qué quiere decirnos. Sobre todo en materia donde, reitero, entre comillas, la comunicación oral no parece fluida. Siempre la hay, pero desde otro lugar. El tema es en el cómo. En el real acceso a la justicia, garantizado desde el trato adecuado, desde, como también decía Elías, muy importante, el ajuste de procedimiento, porque eso también hace cuando la persona con discapacidad participa en un proceso y supongamos que tiene una discapacidad intelectual, ok, se le habla en un lenguaje claro, sencillo, acorde, pero solamente en el momento de la audiencia o en aquella única entrevista, y el resto es nos ajustamos a la norma de que tenemos que hacerlo así, que el acta, que los tiempos, no se le va adecuando y practicando los ajustes en razón de la edad y de la persona, inclusive llega la sentencia y no se entiende. Entonces, el ajuste de procedimiento es en todo ese proceso, desde el momento en que se toma por conocimiento por primera vez en un expediente hasta que finaliza con la sentencia, o llegado el caso, el cumplimiento de una sentencia por un delito, ahí se puede decir que se cierra todo lo que es un ajuste pleno y garantizado de lo que es el derecho efectivo al acceso a la justicia. Elías, ¿querés acotar algo más? No, que ahora por ahí... No, tal vez no sé si tiene alguna pregunta o alguna duda y bueno, podemos seguir profundizando. ¿Cómo, perdón? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si podemos seguir profundizando a partir de las inquietudes que tengan. Bienvenidas sean, algo que quizás a nosotros, que por ahí con la expertise que tenemos, que uno ya está como muy focalizado y ustedes tienen otra visión, son bienvenidas las preguntas, como decían al comienzo, los que quieran comentar, siempre estamos abiertos. Hay una pregunta, no sé si la estás encontrando, Claudia, ¿la viste? Sí, estoy buscando acá las preguntas. Estaban más los comentarios de que no se escuchaba. Curso de lengua de señas que están preguntando acá cómo lo hacemos. Sí. Ríos ¿Hay Marinelli. alguna? Acá Ríos Marinelli dice, como operador judicial, frente a este tipo de situación, cuando estaba hablando Elías Bustos, ¿dónde se debe recurrir para solicitar asistencia de este tipo dentro del Poder Judicial en la ciudad de Goya? Y luego dice, un caso típico, ¿encontraste, Claudia? Sí, sí. Bien. Tenés, ahí está. Ahí, ¿se escucha? Bueno, en este caso, si estamos hablando de algún tipo de cuestión con respecto a la lengua de señas, por eso estamos dando la capacitación y tenemos una asistencia, digamos, que podemos dar en forma virtual desde Corrientes Capital con la persona que se encarga de ser intérprete acá en Capital. Y estamos hablando puntualmente de esa discapacidad, digamos. De dónde recurrir, sería que se contacten con nosotros para que nosotros podamos derivarle con quien puede intervenir. Siempre le estoy hablando en el caso de si es una persona con discapacidad auditiva. Bueno, genial ese dato. Y también, bueno, sabes que nosotros también estamos a disposición por cualquier cuestión. También podemos trabajar nosotros, en general, antes de la pandemia, cuando existía otra vida y otro mundo, cuando se nos requería, solíamos viajar a las distintas provincias, con el equipo, ¿no? Ya sea un psicólogo, un intérprete, así que bueno, en caso que se requiera, bueno, también se pueden contactar, digamos, y estamos a disposición, obviamente, para lo que se necesite.
Perfecto. Ustedes también lo hacen virtual, o sea, Nosotros la también lo página hacemos web, virtual. la Sí, asistencia es en virtual. sí, nosotros, o sea, siempre el procedimiento nuestro siempre fue presencial. Ahora con la pandemia hay casos que, bueno, que no pueden esperar o que no se sabe cuándo se van a retomar, entonces le damos esa asistencia virtual, obviamente con las limitaciones del caso, porque tenemos casos a veces donde la conexión no es buena, donde a veces no se ve bien la seña, donde a veces la persona con discapacidad tiene poco lenguaje de señas, entonces es complicado hacerlo a la distancia, pero bueno, siempre tratamos de poder facilitar la comunicación con las limitaciones propias del Internet y de lo que es la situación de pandemia. Perfecto, gracias. Una de las cosas que me quedé pensando como para a veces ejemplificar mejor cuando uno da una charla son los casos, que en materia de discapacidad auditiva e intelectual lo que se ve mucho, si bien no tanto ahora en el marco de un proceso judicial en cuanto a una demanda que ingresa, en principio, pero a veces termina llegando, son cuando las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual o auditiva van a pedir un préstamo o un crédito. Y ahí también juega mucho esto de lo legal en cuanto a si es mayor de edad, tiene DNI y vino a la oficina por su propio, no en esos términos, pero los requisitos son adulto, mayor de edad, residente de Argentina o naturalizado con DNI argentino, está en condiciones de pedir un préstamo, ya sean financieras, particulares o sea. Entonces, en principio sí lo está cubriendo el requisito, pero ¿qué pasa? Cuando va y a veces no quiere porque va con un familiar o va y pide una cantidad y se lo dan, cuando esa persona sale, pero no logró, porque no hubo un trato adecuado, una información clara, veraz, concisa y puntual de qué significa la toma de un crédito o de un préstamo, pasa que después se dan cuenta que tienen que pagar de más, a veces han sido estafados, a veces se están pagando excesivamente, a veces hay familiares que se han aprovechado. Entonces, ¿qué ocurre? Llega a la justicia por estafa, por engaño, a veces por falsificación de títulos, muchas veces han vendido propiedades porque la persona dijo que sí, mayor de edad, eso también juega, y ahí cuando llegan esos casos, lo que por lo menos en los que nos ha pasado es, bueno, en un caso ahora que recuerdo, una financiera me llamó porque dice, tengo dudas si esta persona que a simple vista no parece que tenga nada, palabras de la persona, no tenga discapacidad, pero me genera dudas con la charla si él comprende. Entonces le explico, a ver, cómo era la persona, cómo fue que entabló la charla, qué fue lo que pidió. Y ahí, en base a ese encuentro, pudimos llegar a la conclusión de que es una persona con discapacidad intelectual, que todo lo que significaba la operatoria de un pedido de préstamo no había sido claramente comprendido y por lo tanto esta persona le sugeríamos que si volvía, antes de otorgarle un préstamo, pudiese tener la certeza de otro tipo de comunicación, con más claridad, y hasta me pidió algunos tips como para tener en una pauta. Y eso fue muy bueno, porque si no es, como puede pasar, bueno, no importa, yo le presto el dinero y después vemos cómo se lo cobramos. Y eso muchas veces después cuando se va a la justicia es muy difícil. Eso también hace a la adecuación. No es en el caso de la financiera un ajuste de procedimiento, pero muchas veces cuando llega a la justicia es, porque esto no se dice, y a veces pasa que en algunos casos de la justicia es, bueno, el señor tiene una deuda, debe abonar. Pero ¿en qué condiciones se comprendió eso? ¿Cuántas fueron las adecuaciones para que ante la toma del crédito realmente supiese? Eso pasa muchas veces. Entonces también hay que tener este cuidado especial por parte de quienes escuchamos a la persona, porque como decía antes, no es que la persona no puede, no tiene. ¿Qué barreras les estamos propiciando, les estamos dejando ahí a la vera o a la vista para decir, no, esto no, yo se lo digo así, si no lo entendió, mi deber ya está cumplido? Entonces, ahí no estamos removiendo nada, al contrario, estamos propiciando cada vez más. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Alguna pregunta o alguna experiencia que hayan tenido y que quizás les quedó con alguna duda o por ahí para destacar, lo que sea?
Por ahora no veo ninguna consulta escrita en el chat hasta el momento. No sé, Alina, si ves alguna, yo no estoy viendo ninguna consulta. ¿Cómo? Perdón. No, dicen que no hay ninguna consulta. Sí. Perdón. Acá veo un reclamo en el chat, no sé si lo estás viendo, Claudia, que es respecto de escaleras en el juzgado laboral de Goya. No, ese no estoy viendo. Bueno, la falta de escalera, como ya lo dije, creo que se están adecuando todo la posibilidad de... Hay un cierto cambio de mentalidad mucho más notorio a esta altura que quizás hace pocos años atrás. Sí, es cierto, se ha logrado un avance y eso es importante. De a poco creo que todos vamos, así como pasó con las cuestiones de género, de a poco va pasando con las personas con discapacidad. Lo cierto es que yo, por lo menos acá de Buenos Aires, sí lo que veo es que, por ejemplo, yo estudié en la UBA y no hay una fuerte, digamos, conciencia del derecho y la discapacidad como materia, ¿no? Como se ve, no sé, el derecho y el género. Entonces también después es muy difícil porque uno cuando le comenta esto a los operadores judiciales, muchas veces no lo saben, no por ni falta de interés ni otras cuestiones, porque no suele estar en la currícula, entonces uno no sabe los ajustes y la complejidad que esto requiere. De hecho, yo empecé, digamos, a familiarizarme más con la discapacidad y que estoy en el programa. Y no es que nunca me haya interesado, sino es que no sabía, digamos, estas complejidades. Como mucho, y en el mejor de los casos, uno en la facultad ve la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ni siquiera es que se ve siempre. Yo, de hecho, en la cursada creo que no la vi, alguno que otro compañero la vio, pero por lo menos cuando yo estudiaba todavía faltaba. Así que bueno, a poco obviamente que se va conociendo más y se va, digamos, realizando mejores intervenciones. De hecho, hoy, por ejemplo, a nadie le sorprende que algún niño, por ejemplo, con síndrome de Down, vaya a un colegio, entre comillas, convencional o normal, digo entre comillas, ¿no? Y esto capaz hace 10, 15 o 20 años, no solía ser algo usual, a veces ni siquiera iban a los colegios, entre comillas, obviamente especiales, a veces simplemente se quedaban incluso en las casas de sus progenitores o de la persona a cargo. Y bueno, eso obviamente que está habiendo una mayor integración y eso es importante. Lo mismo con el distinto conocimiento que hoy tenemos sobre las distintas temáticas que atraviesan a la discapacidad. Elías, Sí. Acá en el chat alguien me consulta, una persona que sufrió una ACV y pierde el habla, pierde todas formas de comunicación, escritura e interpretación, ¿cómo hace para poder insertarse y denunciar algún hecho? Y eso, en primer lugar, habría que ver qué tipo de comunicación esta persona tiene. Si es que puede comunicarse a través de los ojos, si hay algún tipo de dispositivo informático que le ayude, si él puede señalar de pronto sí, no, si puede señalar letras y con esas letras poder hablar, ordenar una palabra. Eso hay que ver en cada caso concreto y el repertorio comunicativo que esa persona tiene. Entonces hay casos de personas que pueden capaz mover un poco la mano, un poco los ojos, y se puede comunicar, digamos, señalar flechas, le podemos dar preguntas que sean, por así decirlo, cerradas de sí, no, y esa persona va contestando. Obviamente siempre depende de la discapacidad y del tiempo con el cual se cuente para poder armar el relato, ¿no? Claro, perfecto. Una de las cosas también para agregar en estos tiempos modernos, como diríamos, que es una muy buena herramienta, pero también hay que fijarse siempre según la situación de discapacidad de las personas, que son los medios informáticos o los medios tecnológicos. Uno por ahí ha leído, bueno, se puede notificar una demanda, una notificación por WhatsApp, por Internet, por Facebook. Digamos, es una alternativa mucho más accesible y al alcance, pero también hay que tomar en cuenta bajo qué parámetros, con qué lenguaje, cuál es la terminología jurídica que se va a utilizar para hacer, por ejemplo, una demanda que antes era vía cédula en la puerta de una persona, bueno, ahora puede hacer por WhatsApp. Bueno, la persona puede comprender si se lo notifica con lo que es un texto habitual en los términos jurídicos habituales, se puede adecuar ese texto jurídico
a un lenguaje adecuado, adaptado a la persona, propiciando el ajuste razonable para que le llegue por WhatsApp, que tendrá que presentarse, que cumplir una manda judicial o que no podrá eventualmente hacer algo. Eso es una posibilidad. Si la facilidad de notifico por WhatsApp, hago videollamada por WhatsApp, o ya sea una demanda o una... Bueno, como decía Elías, si puede ser accesible en este momento, nosotros nos comunicamos por un medio tecnológico, es posible, pero quizás para una persona que es sorda, una comunicación no verbal, que sería mucho más llevadero en una presencia por un WhatsApp, quizás no sé si es el mejor medio. Bueno, qué nivel, qué facilidad, cómo se puede hacer, o una demanda. Entonces, lo tecnológico va a depender mucho de qué recurso, qué repertorio comunicacional tiene esa persona para decir, bueno, si recibo algo por WhatsApp, por Facebook o por otro medio, voy a hacer también una notificación efectiva. ¿Por qué? Por si por la comodidad de, bueno, no podemos salir, no tenemos esta interacción, notifico por cédula y a WhatsApp, pero lo único que hacemos es no mandar a una persona presencialmente al domicilio, pero lo hacemos en un WhatsApp, estamos también ante una barrera. Entonces, el WhatsApp puede ser muy efectivo con un lenguaje adecuado, claro y sencillo, y quizás para algunas personas tendría que ser otra opción. Eso también lo planteado. Sí. Flavia, te comento Sí. lo siguiente. Sí. Hay una red nacional de lenguaje claro en el Así ámbito es. judicial. Hoy casualmente a las 14:30 había una jornada. Pasé la invitación, la subí en intranet para que ingresen muchos. Y te puedo decir que acá en la provincia de Corrientes ya hay muchas situaciones, muchos jueces, que sobre todo jueces de paz, que están trabajando con un lenguaje muy, pero muy claro. Órdenes precisas, buenísimo. disposiciones precisas, en donde se comunica a los padres, por ejemplo, en situaciones de discapacidad, o se le comunica a la persona de discapacidad qué es lo que tiene que aceptar de sus padres, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, que tiene que tomar la medicación. Es decir, lenguaje muy claro. Bueno, eso es muy importante. Sí, hay una movida muy fuerte a nivel nacional. Nosotros hemos tenido el año pasado un curso específicamente relacionado con lenguaje claro en las sentencias, y este año inclusive se está dando en la Facultad de Derecho un curso absolutamente gratuito de lenguaje claro, a nivel judicial. Así que yo digo, estamos avanzando, quizás sí, claro. no del todo. Es muy bueno eso. Sí, y sobre todo la apertura de los jueces con los procedimientos más orales y no tan escriturarios, a nivel de juicios civiles y comerciales, procesos civiles y comerciales, jueces civiles y comerciales. Desde el año pasado tenemos ya incorporado por protocolo, porque no tenemos código procesal civil nuevo, estamos utilizando un protocolo aprobado por el Poder Judicial, donde la primera audiencia, digamos, que toma el juez luego de la demanda y la contestación, es oral. Bueno, también es importante y está bueno. Exactamente. Porque además también el juez puede tomar contacto con la persona con discapacidad. Exactamente, se toma contacto. Claro, nosotros acá en Ciudad muchas veces, por ejemplo, en la parte penal suele ser muy escrito y a lo largo del proceso, entonces no se toma realmente dimensión de lo que es la persona con discapacidad y de esa interacción, porque muchas veces es absolutamente diferente la situación. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Exactamente, y tenemos ya implementado el Código Procesal Penal, que las audiencias son, es decir, todo el procedimiento es por audiencia, desde el pedir la exhibición de prisión, desde todo. Entonces, la verdad que la situación es totalmente distinta. El derecho a ser oído no es solamente escuchar a la persona, sino también verla. Es decir, el derecho a ser oído de un niño no es solamente escucharlo cuando tiene 8 meses, porque no va a hablar, pero uno puede ver el contexto de esa criatura, si está bien alimentado, si está alzado por una persona al cual él lo acepta. Es decir, todo ese lenguaje también es posible
con las personas con discapacidad. Como acaba de explicar Flavia, el caso, ¿no es cierto?, de esta niña que denuncia al padre por abuso y era otro tipo de abuso. Entonces, con la interdisciplina, con el trabajo interdisciplinario de personas que pueden acceder también, está muy bueno poder realmente prestar el servicio, somos servicio de justicia, prestar un buen servicio, ¿no? Poder responder a las demandas de las personas. Así que eso quería comentar, es positivo, es importante, está bueno. Acá tenemos muchos secretarios en este curso, algunos jueces y también tenemos mucho personal. Está bueno tener la iniciativa de pedir, de acceder, de estar atentos, sobre todo aquellos que están trabajando en el expediente, es decir, ya sea atendiendo el mostrador o cuántas veces sabemos y conocemos a las partes por los abogados, es decir, está bueno, somos todos operadores de justicia, poder decir, acá estamos viendo algo raro, no nos gusta esto, ¿por qué el señor juez, por qué el señor secretario no vemos a esta persona? No, yo la vi, vino a pedir su expediente. Qué buena la oportunidad de decirle, por favor, tengo una entrevista con el juez, tengo una entrevista con el secretario, si está viendo algo que quizás no está siendo interpretado por el abogado o lo que fuere, ¿no? Es decir, somos operadores judiciales todos, más aún el que está en mostrador, más aún. Alina, porque muchas veces es la primera persona que tiene contacto con la persona con discapacidad. Nosotros muchas veces también hacemos el chiste con los policías, que muchas veces también le damos charlas a la policía y le decimos que ellos muchas veces son los primeros que se pueden dar cuenta que la persona tiene discapacidad, e incluso a veces pasa que se dan cuenta ellos antes que otros operadores, pues son los que están en la calle y los que obviamente intervienen primero. Y bueno, y eso también es bueno, y incluso también muchas personas que van, digamos, sabiendo más sobre la discapacidad o que tuvieron contacto con la discapacidad, incluso también operadores, van teniendo más herramientas, porque como yo siempre digo, hasta que yo no entré en el programa, como te digo, no tenía muchas herramientas, entonces muchas veces entiendo a los operadores judiciales, porque si en la carrera ya de abogado no tienes, digamos, una materia concreta, una, dos o tres materias que hable sobre la discapacidad, después cuando uno llega a esos lugares es difícil porque no lo formaron lamentablemente, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo ya va a estar incorporado en distintas currículas. Yo ahí no conozco la currícula de las facultades de Corrientes, hablo de las que me tocó a mí como alumno en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así es. Perdona, Lina, Maricel está queriendo hacer como un comentario, no sé si le pueden habilitar. Sí, tiene habilitado el audio, doctora. Está. Maricel, ¿tenés habilitado tu audio? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, sí que escuchas. No te vemos nada más, Maricel, pero te estamos escuchando bien. Bueno, perfecto. ¿Quieren que habilite mi cámara o qué? Me encantaría. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está, perfecto, Maricel. Muy bien. Buenas tardes para todos. Bueno, yo soy la profesora Maricel Vallejos. Soy la colaboradora ahí con respecto al tema de la accesibilidad de las personas sordas acá en el Poder Judicial. Y quería solamente aportar a lo que estaban diciendo acá los doctores con respecto a la accesibilidad de las personas sordas. Y hay algo que es muy común dentro del Poder Judicial y que estoy viendo a lo largo de estos años, es que las dependencias se apoyan mucho en la familia de la persona con discapacidad, sobre todo cuando es menor. Utilizan a la familia al que trae al padre, a la madre, al hermano mayor como puente comunicativo, y en realidad muchas veces dentro de esa propia familia está el agresor de la menor. Entonces ellos ni siquiera, el 80% de las familias de las personas sordas acá en Capital desconocen la lengua de señas, la propia lengua con la que se manejan sus hijos. Entonces tienen como una lengua casera, y yo me entiendo y él me entiende,
tener una conversación profunda con sus propios hijos, y el que ve, o sea, que está en mesa de entrada o funcionario, en su caso, no sé, cualquier agente de justicia, ve que se comunican, que medianamente se entienden, que como decía hoy, que le decía sí, ok, y ni siquiera el papá entiende el proceso, ni siquiera la mamá, ni siquiera saben en profundidad la lengua de señas, utilizan, como le decía, una lengua de señas casera, y bueno, nos pasó en muchos casos que el agresor es el que le trae a la justicia, digamos, o sea que es tampoco convive con su propio enemigo, digamos. O sea que a lo que me refiero es la importancia de poder contar, de poder avisar al área de recursos humanos cada vez que tengamos una persona con discapacidad auditiva en algún tipo de audiencia, de trámite, de lo que fuere, y que en recursos humanos le podamos dar, ahí Claudia de recursos humanos me pueda avisar a mí. En este tiempo de pandemia se hizo muchas cosas mediante la videollamada, y que estamos a disposición, que en el interior veía ahí uno de los chats que decía, acá medianamente todos los sordos se manejan con lengua de señas. Sí, hablando de capital, sí, acá es muy, la comunidad sorda está muy empoderada con su lengua, y si bien no está legalizada, digamos, se manejan la mayoría de los sordos con lengua de señas, aunque hayan tenido educación oralista, pero en el interior no es así. Hemos tenido muchos casos de personas sordas sin lengua de señas, sin lengua oral, o sea, sin ningún tipo de comunicación. Así que bueno, eso me quería aportar. Muchas gracias. Bueno, súper interesante, Maricel, lo que contás, porque esto lamentablemente se da mucho y como vos decís, a veces el agresor es la misma familia, incluso a veces la familia, creyendo que le hace un bien, omite o exagera ciertas circunstancias, y después es difícil que se lleve a cabo un proceso judicial, digamos, bueno. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de un matrimonio en el cual ella era sorda y él era ausente, y en un primer momento se acercaron al juzgado. Bueno, obviamente que el juzgado tal vez no conocía al programa de la JUS, y que podíamos facilitarle el recurso de la interpretación, etcétera, y en un momento realizaba las audiencias con la hermana de la persona sorda, que era la expareja de la persona ausente, y no se podían poner de acuerdo nunca en qué días pasaban a buscar a los chicos, en qué día los llevaba, en qué horario, en la cuota de alimentos. Era un lío tremendo, hasta que bueno, nos contactaron del juzgado, porque a su vez tuvimos intervención en otro juzgado en el mismo edificio, y cuando empezamos a intervenir, digamos, no nos llevó tanto tiempo. Y bueno, indagando, nos enteramos que la hermana de la persona sorda, que era la que la interpretaba, la que llevaba adelante, digamos, la interpretación, se llevaba muy, pero muy mal con la expareja de su hermana. Entonces, obviamente, ella ponía su carga ahí emotiva, y lo que él le había hecho a su hermana, etcétera, y ponía muchos palos en la rueda en lo que es esa relación, y eso, digamos, hizo que el proceso se dilatara un montón. Cuando nosotros intervenimos y empezamos a interpretar a la persona sorda, empezó a hacer todo más fluido, porque incluso la persona sorda ni siquiera sabía muchas veces qué propuesta le hacía a la expareja, y a su vez qué le respondía, digamos, su hermana que estaba interpretando. Esto, digamos, como un caso casi pintoresco, digo, pues después tenemos casos donde son mucho más heavy, porque ya hay casos de abuso, casos de personas que su libertad está en juego, entonces con cosas que son lamentablemente un poquito más delicadas. Así que bueno, gracias Maricel por contar esto, que es una práctica, digamos, común. De hecho, ahora tenemos un caso acá en la provincia de Buenos Aires de una chica sorda, casi de nacimiento, que está, por lo que nos fuimos enterando, medicada por un psiquiatra que no sabe lengua de señas, y hasta donde sabemos nunca la vio en una consulta con un intérprete. Entonces no sabemos qué diagnóstico hizo, no sabemos a partir de qué. Lo único que sabemos es que la medicó a esta persona con discapacidad auditiva. Bueno, ahora con el pase de los días y esto, vamos a tomar un poco más de intervención y hablar con el juzgado, porque bueno, es la verdad bastante grave que un profesional de la salud medique
a una persona sin haberla escuchado y sin haberse comunicado. Por eso nosotros siempre contamos estos ejemplos que a veces sorprenden porque son poco verosímiles, porque uno no lo puede creer, pero lamentablemente pasan. Elías, Sí. tengo acá en el chat otra consulta desde otro tema. Ponen, ¿qué pasa con las adicciones? ¿Por qué están tan retrasados los trámites de restricción de capacidad cuando se trata en algunos casos de personas que no pueden decidir por su propia salud y obtener la misma es muy importante para continuar con un tratamiento y su acceso a una obra social? ¿Se la puede considerar como una discapacidad psicosocial? Bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, para bien o para mal, es el concepto de discapacidad, que está enunciado en el artículo 1, que básicamente dice que se considera personas con discapacidades aquellas personas que tengan una deficiencia a largo plazo y que encontremos una barrera por la cual, digamos, no tenga un pleno acceso a los derechos, ¿no? Entonces, en sí no hay un cuadro que per se sea discapacidad, sino que hay que ver la situación concreta. Por ejemplo, acá ponerle en Buenos Aires, yo cuento los casos que más vemos nosotros con el certificado de discapacidad, muchas veces a las personas que tenían, por ejemplo, HIV en una época, como la de medicación no era muy estable, les solían dar certificados de discapacidad. O también pasa con los casos de autismo, que cuando no está diagnosticado bien y se encuentra, digamos, la persona bastante, digamos, en una situación de descompensación, se le suele dar el certificado de discapacidad y una vez que se encuentra más estable, digamos, se lo quita la Junta. ¿Por qué? Porque muchas veces desaparecen esas barreras. Entonces, en sí no es que hay digamos, un diagnóstico que per se significa discapacidad, porque la Convención dice que va a ser la deficiencia más la barrera. Entonces tenemos que ver qué barreras están, digamos, interactuando en ese contexto. De hecho, por eso también el certificado, sea la discapacidad que sea, no sé, por ejemplo, una persona ciega que se sabe que no va a recuperar la vista, o una persona síndrome de Down que no va a cambiar su cuadro, también se dan por determinados tiempos. Entonces, si ustedes se acuerdan que hace tal vez, no sé, 15, 20 o 30 años, el certificado muchas veces era de por vida, incluso hasta hace poco, hasta 20 años se daba, y hoy en día, creo, si no me equivoco, el máximo es 5, si me equivoco, creo que el máximo es 5 o 10. Creo que es 5 ahora, si no me equivoco. Entonces, como es un concepto que va evolucionando, hay que ver cada cuadro en particular. Incluso sabemos de algunos casos en un municipio que nos había llegado el rumor, nosotros no pudimos constatarlo, de que en una época daban el certificado a las personas que tenían celiaquía. Esto en general no es así, pero bueno, nosotros nos había llegado este comentario que después, bueno, no pudimos corroborar. Incluso para finalizar, ¿no? Hay ciertos diagnósticos que en algunas juntas lo declaran como discapacidad y en otras juntas no lo declaran como discapacidad. Eso también pasa, ¿no? Digamos, este criterio. Claro, es muy importante para ello tener en cuenta lo que dice la ley de salud mental, digamos, ¿no? Si vamos a hablar del tema de las adicciones. Es decir, la regla es la no declaración per se de una discapacidad. Las personas se consideran absolutamente plenas en sus capacidades. Así que, y también tener en cuenta, ¿no es cierto?, el derecho que tiene la persona a decidir respecto de tratamiento, de asistencia. Claro, sí, eso es cierto. En este caso, digamos, por supuesto que se complica cuando la persona de su mayor confianza, que generalmente está en el seno familiar, tiene un inconveniente de esta naturaleza, como comentaste en este caso, espantoso, donde la persona no traducía lo que correspondía. De ahí tan importante, ¿no es cierto?, como son los traductores de inglés, de lo que fuere, también el traductor en lengua de señas. Maricel, la persona que recién habló, es un personal de nuestro Poder Judicial, como somos cualquiera de nosotros, pero ella, quiero comentarle a aquellos que no lo saben, ella está asistiendo a los jueces en casos en que necesitan, digamos, tener una conversación con personas con deficiencia en el habla. Entonces, eso está bueno, que la conozcan. Quien habló recién, para aquellos que no la tuvieron aún de profesora, quiero contarles que en 5 clases, Maricel,
lo saca hablando en lengua de señas y me consta, porque le toma examen y todos aprenden y sacan aprobado. Así que, ¿cuántas personas hoy ya pueden acceder, digamos, a la lengua a esta lengua de señas y colaboran con ella? Porque la verdad que sé que no da abasto. Así que está bueno que cuenten a sus... Y fíjense lo que ella misma contó, de que hoy hasta lo hace por WhatsApp, así que si hay un problema en Goya, en esquina, o donde sea, Maricel va a asistir, no sé cómo, que lo hace, pero ella es impresionante. Así que la verdad es para valorar todos esa pasión con que ella pone para enseñarnos a todos y sobre todo para asistir a los jueces cuando necesitan, porque la verdad que qué grave que dentro del mismo entorno familiar no le estén facilitando a la persona, ¿no? Y bueno, es muy importante lo que dijiste vos, ¿no? Este derecho a recibir tratamiento en los casos de adicciones, que suele pasar que es un tema muy delicado, porque a veces la familia lo ve mal, la persona que tiene la adicción, a nosotros nos pasa que también con no lo reconoce, que no lo reconoce, y también hay un tema de muchas veces saliendo de las adicciones, de aquellas decisiones que una persona con discapacidad puede tomar, incluso en detrimento de ella misma o de su patrimonio, que a veces hay que tener mucho cuidado hasta dónde también uno es capaz de entender esta situación. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, que se había dado algún inconveniente entre una persona con discapacidad, su familia y, digamos, quien ejercía su figura de apoyo, porque él era una familia, digamos, de un cierto buen pasar, y más de una vez se había ido de vacaciones con uno o dos familiares y él le pagaba todo. Entonces aparecían otros familiares diciendo, no, pero eso se abusan de él y por eso él los lleva de vacaciones y les paga todo. Y de pronto la persona con discapacidad, digamos, no veía eso como un abuso, sino como una situación de compañía en la cual se llevaba bien con esos dos primos y bueno, se iba de vacaciones porque tenía el buen pasar y le podía pagar. Entonces hay que tener cuidado ahí hasta dónde uno de la justicia puede intervenir en esas decisiones, porque si de pronto una persona sin discapacidad dice, bueno, yo me quiero dar un gusto y llevar a dos familiares o a dos amigos de viaje porque tengo plata, nadie se los impediría. Pero ahora cuando aparece una persona con discapacidad, de pronto decimos, bueno, se están aprovechando, y en realidad hay que ver en ese contexto y realmente si esto le causa realmente a un perjuicio a su patrimonio realmente o simplemente es el que quiere disponer de sus bienes, ¿no? También teníamos un caso de una joven que tenía un terreno muy grande y quería alimentar a 4, 5, 6 perros. Y también hay un tema ahí con en ese momento, si no me equivoco, era el curador, porque todavía no se había hecho la modificación, y decía que 6 perros le parecía un exceso. Y bueno, y ahí también, de nuevo, bueno, que la persona con discapacidad tenía el dinero, se podía hacer cargo de estos animales. Entonces tengamos mucho cuidado cuando sean estas situaciones, que obviamente, lamentablemente, como yo siempre digo, lo fácil es o decir que no o decir que sí en todos los casos. Lo difícil es adentrarse en cada caso particular. Eso es lo más complejo porque cada discapacidad es distinta y además el entorno donde esa persona se desempeñó también es distinto. Nosotros tenemos casos de personas con síndrome de Down que por X razones tal vez no se comunican y otras que tienen síndrome de Down y pueden armar un relato, digamos, muy sólido y que se le puede entender. Entonces, lamentablemente no se puede, digamos, sacar, digamos, como así decirlo, una regla para todos, sino que hay que ver cada caso concreto y eso es lo que a veces, muchas veces, lleva tiempo a la discapacidad, que hay que darle un tiempo tal vez más extra que el que uno está acostumbrado a trabajar con personas sin discapacidad. Sí, lo que dice Elías también es cierto, algo para destacar, cada persona con discapacidad es única. Muchas veces también es cierto que uno puede decir, bueno, pero cómo desde el ámbito familiar o el más cercano podrían atentar contra... Pasa mucho porque se pone en juego lo que la persona o el familiar que no tiene discapacidad considera que es lo mejor, es lo deseable, o no puede o no lo dijo hacer. Y la persona tiene la plena libertad de decidir. ¿Podemos estar o no de acuerdo? Bueno, es lo mismo que cualquier otra persona que toma una decisión y no tiene discapacidad. Por supuesto que si hablamos de cuestiones que tengan una consecuencia jurídica o quizás una obligación que pareciera que es excesivo, mientras uno se lo explique y comente con su, digamos, repertorio y su adecuación, eso es posible. Me pasó en un caso de una chica sorda, mayor de edad, digamos, había ido a la escuela, podríamos decir una chica culta, que tenía su
interacción social, había sido víctima de estafa por parte de una persona con la que empezó a interactuar por Facebook, en la cual esta persona le decía, bueno, mira, mándame fotos, una cosa y la otra. Ella manda fotos, termina cayendo en la red en cuanto a, bueno, dame tanto dinero si no querés que muestre tus fotos, vení para la provincia. Creo que no sé si era de Catamarca. Bueno, ella viajó y la madre no lo sabía. Por otras razones se termina enterando. Entonces la madre, cuando viene a la oficina con la hija, empieza a disponer qué hay que hacer, que quiere que la hija le cuente todo, quiere prácticamente una guía permanente. Y ella misma, con la intérprete que siempre estaba presente, decía, hay cosas que me quiero reservar para mí, hay cosas que quiero que no sepas, yo ya soy grande, yo soy adulta y esto es para mí. Y la madre seguía con, no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, quiero que el abogado de la familia sea parte. Y seguía insistiendo. Hasta que en un momento dado la madre era, no, porque yo te protejo. Y ella decía, pero yo solo quiero que me devuelva el dinero, que le presté. Y ella sabía bien todo lo que estaba pasando. Hasta que en un momento dado le digo a la mamá, bueno, ella es mayor de edad. La convención habla justamente de la autonomía y la independencia. Está diciendo que determinadas cuestiones las quiere preservar para sí. Y eso también hay que respetarlo. Entonces en un momento me dice, bueno, yo quiero que ella pueda de alguna manera, como dicen, envolverse. Y digo, bueno, justamente parte de esa desenvoltura es que se le respeten esas decisiones. Y la Fiscalía tomó eso en cuenta, y yo me acuerdo que la acompañé a una declaración en la cual me solicitan que presente unos papeles, los tenía ella a mano, entonces me dice, viendo cómo era la situación, justamente percibiendo esa comunicación no verbal de la mamá, de la chica sorda, es, bueno, dámelo a mí, así queda entre la persona sorda, vos y yo, qué es lo que me estás entregando, y no se lo hacemos notar a la mamá, porque se percibía que la hija no quería que la mamá supiese. Y eso también es un trabajo que hay que hacer entre todos, es decir, bueno, si la decisión la tomó y está a conciencia de qué significa, es respetable, como cualquier otra, pero eso también, y ahí la Fiscalía tuvo muy en cuenta eso. Entonces, cuando venían, me querían hacer algún comentario, era, por intermedio de la intérprete, a la persona con discapacidad, bueno, vamos a hacer esto, que esto y esto, y la mamá prácticamente después dejó de estar, más que como un acompañante, como digamos en una intromisión permanente, y se logró aceptarlo con mucho tiempo. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Como decía Elías, puede no gustarnos, pero también, acorde a los derechos humanos, a la libertad que implica la decisión, también eso es respetable. Si no, no le estamos dando el acceso a la justicia. Lo que hacemos es, como el viejo sistema de curatela, un otro va a decidir, va a disponer, porque considera que es lo más adecuado. Claudia, ¿querés hacer alguna propuesta? No, en este caso que alguien me escribió acá de Ituzaingó por el curso de lengua de señas y también hablando del intérprete, de que Maricel colabora, la invitación es que aprendamos lengua de señas, lo básico, el nivel inicial que nosotros estamos capacitando. O sea, yo aparte de acompañarlo en el curso porque es, digamos, no sé si es una obligación, pero es como una tarea que deberían, al menos los que están en mesa de entrada, una persona por juzgado, tener un conocimiento básico para al menos distinguir qué necesita, dónde orientarle a la persona que tiene, que necesita manejar lengua de señas. Digamos, o sea, los invito por eso a que hagan el curso, que ahora es de modalidad virtual. Y en el Ituzaingó, por supuesto, vamos recorriendo, pero es por etapas. O sea, en este caso todavía el Ituzaingó no llega, pero sí está previsto también dictarlo para la quinta circunscripción. O sea, que en ese caso quédense tranquilos y ni bien salga, los vamos a invitar a todos para que participen. Así es, un poquito de paciencia, porque tiene muy buena prensa el curso. Yo doy fe que se aprende, así que, y les gusta tanto, así que bueno, vamos a llegar. Lo que pasa es que Maricel no da para tanto, pobre, tengámosle paciencia. A ver, Claudia, ¿querías habilitar el audio a alguna persona, te parece? Alina, ¿me escuchás? Sí, Raquel, te escuchamos. Sí.
Yo quería hacer una acotación también, un aporte, digamos, a una consulta, que ya la evacuó bien Claudia, con respecto a la consulta que hizo Álvaro López, mencionando que a veces los operadores de justicia es como que se vieran sorprendidos ante una diligencia cuando el profesional no les advierte, digamos, de su defendido o la persona que va a comparecer tiene algún tipo de discapacidad. Entonces él preguntaba, decía, ¿dónde puede recurrir para poder, digamos, brindar un trato adecuado, manejar la situación o tener una buena interacción con la persona? Yo le quería recordar, ante esa consulta, simplemente la vigencia del protocolo, que está, digamos, completo en cuanto, no sé si completo totalmente, pero tiene varias recomendaciones para justamente los operadores de justicia, para la interacción con las personas con discapacidad. Estaría bueno tener, digamos, estas recomendaciones presentes, tanto como cuando, por ejemplo, cuando comparece una persona a una audiencia, una persona con una discapacidad visual, ¿no es cierto?, que el operador de justicia puede, digamos, describir el ambiente, decir quiénes están presentes. Es decir, hay una serie de recomendaciones, o el trato, por ejemplo, a una persona que se acerca al mostrador, ¿no es cierto?, del juzgado, que comparece a la oficina y viene con una, digamos, con silla de ruedas, o una persona con una discapacidad o discapacidad visual que concurre con otra persona, cómo debe actuar el operador, a quién se debe dirigir, a quién le debe dirigir la palabra. Es decir, todas esas recomendaciones que son sencillas en realidad están incluidas en el protocolo, por eso les quería nada más sugerir y recordar, ¿no es cierto?, que estaría bueno que por ahí recordemos estas recomendaciones que pueden ser muy útiles, herramientas útiles al momento de interactuar con una persona con discapacidad, como operadores de justicia. Eso es todo, Alicia. Perfecto, muy importante esta aclaración que haces, que todo esto, estas recomendaciones en el trato, también son tan válidas, digamos, no solamente para el juez, sino, como dije hoy, inclusive hasta para el empleado demostrador. Habíamos dicho que el protocolo había sido aprobado en el año 2016, no me acuerdo, punto 18 creo. Punto 18. Perfecto. Pero yo mañana se los voy a enviar al correo electrónico de todos los que asisten a este curso. Entonces lo pueden leer, lo pueden tener a mano. Es muy importante que estés contando, ¿no es cierto?, hasta esas situaciones tan básicas, pero está bueno que sepamos como operadores judiciales que debemos acudir. Sí. Claudia. Sí, no había consultado una chica, Falcón Valeria, que podía comentar los casos, que no sé si se le puede habilitar el audio, porque para escribirlo es muy largo. Graciela o Miriam, Valeria Falcón, se le pueden habilitar audio. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Primero que nada, bueno, excelente la exposición de todo. Bueno, la verdad que, bueno, es excelente también lo que respecto al curso de señas que están haciendo, bueno, el acceso. Respecto a eso quería comentar que yo trabajé en el juzgado correccional hace unos años. Ahora estoy en la Fiscalía de Mercedes como prosecretaria. En su momento estaba como cliente en el juzgado correccional número 1 con la doctora Aromí. Y nos pasó un caso donde tuvimos que también era un caso de violencia de género del hermano hacia la hermana. La hermana era sordomuda y nosotros gestionamos todo para que vayan del instituto, que no me estoy acordando que hay un instituto acá en Corrientes, justamente de que, bueno, con sordomudos, que trabaja con sordomudos. La cuestión es que, llegado, que se fue el intérprete y todo eso, ahí advertimos esto, lo que decían, que no se comunicaban por digamos, lenguaje de señas, sino que tenían su propia forma de comunicarse con la madre. Y la traductora era la madre, la que más o menos sabía comunicarse, el tema que era la misma madre de la víctima y del imputado. Entonces, si bien era una suspensión de juicio,
me parece que se trabajó por ahí, era el tema, porque se trató de habilitar por la cuestión de que eran hermanos y bueno, eso. Pero era muy difícil, fue muy difícil llegar a comunicarse con la víctima. Más a través de la madre, que uno también le generaba una desconfianza en cuanto si era realmente, digamos, la voluntad de la víctima o no. La verdad que me quedó se trabajó mucho, se intentó, se buscó, pero fue muy difícil traspasar esa barrera, digamos. Después el otro caso que me tocó ya, bueno, nos tocó acá, yo estoy, bueno, ahora justo estoy también, para aclarar, pedí habilitar el audio también porque estoy operada de la vista en este momento, estoy también con por eso una disminución visual, y también de esta manera es una forma de acceder justamente a esto, a poder seguir, digamos, capacitándome. Bueno, incluso en eso que decís, bueno, por ejemplo, acá en Buenos Aires hace poquito se presentó un amparo, que se presentaron unos abogados ciegos, porque la página de la Corte Suprema de Ciudad de Buenos Aires, de Nación, no es accesible. Entonces, con el tema de la pandemia, muchos abogados ciegos no están pudiendo ejercer su derecho porque, obviamente, por la situación sanitaria no podían salir y el sistema no era accesible y necesitaban que alguien se los haga. Entonces, si alguien se los hacía, algún conocido, algún otro profesional, obviamente también le representaba un gasto porque tenía que pagarle al tipo de asistencia que le estaban prestando. Entonces ahora hay un amparo y bueno, esperemos que salga favorable y que se accesibilice lo que es la página del Poder Judicial. Así que está bueno esto que decís, porque bueno, acá por ejemplo todavía en lo que es Buenos Aires y Nación, eso viene un poquito lento. Sí, bueno, y hoy yo estando en ese lugar que veo con un ojo, pero al estar el otro operado se confunde mucho la visión, no puedo, digamos, leer, entonces como que dificulta mucho eso. Y bueno, y ahí también me pone en ese lugar de ver las barreras que suelen haber, ¿no? Bueno, es una entre paréntesis. Y el otro caso que quería comentar era de también un caso de abuso sexual de una joven de 16 años, con retraso madurativo moderado, y que también fue muy difícil en Cámara Gesell, o sea, finalmente la juez dictó falta de mérito, porque era muy difícil también como entrevistarla y que ella pueda relatar porque confundía mucho. Entonces, nosotros igual, o sea, de la Fiscalía no me tocó a mí personalmente apelar, pero se apeló y está en apelación ahora, pero era esa cuestión también, que lo difícil de la accesibilidad en esas cuestiones, y de que nos pareció, digamos, no del todo justo por el tema de su discapacidad, digamos, ¿no? De retraso madurativo, que era más vulnerable, digamos, de ese aspecto. Pero bueno, entiendo también de la visión de defensa hacia digamos, como que no había elementos suficientes más que el relato de la víctima, pero que a la vez teníamos la barrera esa de que ella no podía dar muchos detalles porque mezclaba mucho. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que también pues por ahí en el día a día nos encontramos. Bueno, quería compartir. Esto es algo que está bueno que compartiste y es algo que suele pasar. Por eso nosotros muchas veces necesitamos, antes de cerrar la cámara Gesell o incluso de la entrevista previa en la cual se determina que la persona está para declarar en esa modalidad, solemos tener entrevista para conocer el repertorio comunicativo que la persona tiene, cuál es la forma de comunicarse, qué tipo de palabras utiliza, cuál es el repertorio, si sabe lo que es un acto sexual, si conoce las partes del cuerpo. Tenemos que hacer, digamos, una amplia, por así decirlo, investigación o una aproximación bastante extensa sobre el lenguaje para después hacer las preguntas correspondientes y también para que el relato se pueda, digamos, hilar, porque como vos decís, muchas veces las personas con discapacidad intelectual es difícil ubicarla en tiempo-lugar. Si pasó ayer significa ayer un día, ayer 2 días, ayer un mes o ayer un año. Es importante, qué hecho y qué situación fue primera, cuándo fue después, que son cuestiones, digamos, que parecen simples, pero lo que es un caso de abuso sexual es importante que se determine el tiempo, el lugar y el modo. Entonces, bueno, ahí nosotros también intervenimos tomando este tiempo y tratando de obviamente, poder, digamos,
remover estas barreras, porque obviamente que si a veces se presenta directamente la persona con discapacidad a la cámara GESEL, cuando le hacen las preguntas no se entiende, cuando da la respuesta tampoco se entiende, y bueno, se termina, digamos, frustrando el proceso penal como ha pasado en algunos casos, ¿no? Sí, es cierto. Así que sí, muchísimas gracias. No, de nada, y bueno, para lo que se necesite, estamos hablando, nos pueden escribir, nos pueden llamar, y para lo que necesiten podemos colaborar e incluso intercambiar experiencias que nos enriquecen a todos. Quería rescatar acá lo que habían comentado hace un rato de cómo el cambio de mirada en el Poder Judicial, o como decían también, todos somos operadores judiciales con una mirada más social, cómo hace una gran diferencia. Les dejo 2 casos que me pasaron, ambos con personas sordas, y con una mirada en la cual era la barrera la protagonista de ese mal llamado acceso a la justicia. En el caso de una persona sorda que quería tramitar una pensión no contributiva. Por otras razones había llegado un juez, digamos, a un proceso judicial. Claro, y el juez dice en una entrevista, bueno, esta persona necesita una pensión no contributiva, con lo cual yo lo que voy a hacer para que sea más expeditivo y no tenga que esperar todo el tiempo y los trámites, eso les hablo de hace ya unos cuantos años atrás, porque ahora, bueno, pandemia mediante es otra cuestión. Y él propuso como algo práctico desde su lugar, que le iba a otorgar la pensión en cuanto a digamos, la burocracia iba a ser muy poca, y prácticamente, por decirlo de una manera, iba a tener unos cuantos días. Pero eso sí, para poder acceder a esa pensión tan express, él tenía que declararlo incapaz. ¿Por qué me dijo? Porque si es un incapaz, ya está, entonces todo sale más rápido. Quienes estábamos en la audiencia con el juez, la verdad que nos quedamos tan sorprendidos, porque decíamos, no, pero no se trata de declararlo incapaz. Primero porque no estamos hablando de una capacidad, no, es una persona que conoce sus derechos, que tiene pleno acceso, y no había forma de que pudiese comprender que no era necesaria una declaración de incapacidad para una pensión no contributiva, un modelo social que ahí no estaba presente, sino más bien la barrera. Entonces una persona no pudo acceder, sí, mucho más tarde, pero no en el tiempo express, porque no había accedido a una declaración de incapacidad. Y nos resultó muy hasta gracioso decir, bueno, pero hay una convención. Y él dijo, la verdad que la convención mucho no me importa, por ser políticamente correcta y utilizar palabras más adecuadas. Y si no se tenía la mirada que ustedes en este momento nos están haciendo llegar, esta persona hubiera dicho, sí, vamos a declararlo incapaz y en cuestión de una semana, y hubiera sido revertir eso después, lo que implica prácticamente un atentado a lo que es la personalidad, perdón, la persona en cuanto a todos sus derechos. Otro caso, también, persona sorda, madre de 2 hijos. Aguarden, a ver. Madre de 2 hijos, ambos hijos oyentes. Ella, muy mala relación con la mamá, se pelean, conviven en un mismo edificio, y la madre prácticamente lo que le dicen es, o sos violenta, o no podés educar a tus hijos, no sabés qué hacer con tu vida, pésima relación. ¿Qué hizo la madre? Fue a un juzgado de familia, un juzgado civil, perdón, acá en la ciudad de Buenos Aires, esto hará 2 años, 3 atrás, y dijo, mi hija es violenta, es agresiva, le pega a mi nieto más chico, no sabe relacionarse, es una persona que tiene ataques de ira, y no sé si algún retraso. El juzgado toma noticia de esto, perimetral, prohibición de acercamiento, y la persona sorda no entendió nada. Cuando tomamos contacto con la persona sorda, también llegó por un medio raro como llegó, pero nos dimos cuenta que es una persona que se sabe movilizar, que es madre de 2 hijos, que sí pudo criar a uno de ellos, pero parece que al otro no. La cuestión es que todo lo que contaba la mamá, nada que ver. Nos presentamos en el juzgado, hacemos justamente todas las adecuaciones con la intérprete. La barrera actitudinal de es una persona agresiva, que merece tratamiento, que así no puede estar, no logramos hasta hoy que cambien esa mirada.
madre responsable, lleva la mamá de esta mujer sorda quería y tuvo la guarda del hijo mayor, que es algo que suele pasar mucho. Las abuelas de esos nietos oyentes dicen, yo soy la más indicada, y esas mamás muchas veces quedan sin sus hijos, y cuando de parte de este juzgado, sobre todo era una trabajadora social, no tenía esta mirada social de remover barreras, fue todo lo contrario, hasta que no haga tratamiento, hasta que no me demuestre, nunca miraron cómo vivía la mamá de esta mujer sorda. Vivía prácticamente en la indigencia, tenía una adicción, nunca nadie lo miró. Cuando lo ponemos de resalto es, bueno, pero hasta que ella no cumpla con estas cosas. Por la mujer sorda, la guarda la va a seguir teniendo la abuela. No hubo forma. Entonces, eso, para que se vea que veníamos comentando de lo que es la barrera actitudinal, comunicacional, los prejuicios, los estereotipos. Si tenemos un código, tenemos una convención, tenemos un protocolo, pero eso no cambia la mirada, pasa muchas veces que la barrera sigue siendo la protagonista y la persona es la que es discapacitada, como hablábamos de un otro modelo, y no una persona con derecho que tiene una diversidad o una disfunción que está encontrando barreras. Entonces, eso también es importante, todo lo que estábamos comentando con Elías, lo que están haciendo ustedes, esta mirada de, bueno, o acá que comentaban, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué herramienta podemos buscar? Hace muchísimo la diferencia. Y esta mamá, finalmente, desistió de seguir peleando por su hijo más grande y dijo, bueno, que si lo quiere mi mamá. En el caso que tengan algún problema, me llaman. Le comentamos lo que significaba, pero tomó una decisión y dijimos con el programa, como decía Elías hace un momento, es una decisión de una mujer adulta respetable. Hubiésemos querido que continuara, pero no podemos obligar a nadie. Bueno, así terminó ese caso. Bien. Excelente todos los casos comentados, creo que nos llevan a repensar mucho, ¿no? Ante las injusticias, en la casa de la justicia, como decimos. Así que sí, nosotros siempre tratamos de comentar casos porque creemos que es lo más rico que nosotros tenemos, porque de última las leyes y eso está como al alcance de todos. Así que siempre tratamos de hacer hincapié en eso, porque incluso a usted también le puede pasar estos mismos casos y resolverlo parecido, o también tener otra idea incluso distinta o diferente a la que uno puede proponer, y eso es lo que nos va enriqueciendo, ¿no? Como acá nos fueron comentando los distintos casos que fueron teniendo. Así es, la verdad que de lo que se trata es cambiar la mirada, como dicen, así que somos todos operadores judiciales, todos. Cada uno con un rol, con una función, con una tarea asignada, así que todos podemos colaborar desde nuestro lugar. Con respeto, por supuesto, porque cada uno cumple una función y es responsable de la tarea que realiza, pero todos podemos colaborar. Así que bueno. No sé, doctora Flavia Calderone, el doctor Elías Bustos y Claudia, Raquel, ¿quieren agregar algo más? Yo le quiero transmitir tanto a Flavia y Elías, por supuesto, gracias, muy interesante, y es el objetivo que nosotros queremos transmitir a todo el personal del Poder Judicial de Corrientes, digamos, esta sensibilización de que son personas, de respetar sus derechos, respetar su dignidad, y si no encontramos la manera, hay una barrera que hay que ingeniarse de alguna manera, averiguar, informarse, pero tratar de que esta persona sea respetada en sus derechos. Agradecerle y transmitirle que en el chat hay muchísimos agradecimientos a los dos y que les encantó todos los casos que comentaron. Simplemente eso de mi parte. Bueno, de mi parte lo mismo. Primero les pido disculpas por todos los inconvenientes técnicos que tuvimos, y agradecerle la disposición y que estén, digamos, tan prestos y tan abiertos a charlar y a poder trabajar estas cuestiones. La verdad que es algo de valorar, porque no siempre uno encuentra buenas recepciones en todos los lugares, entonces que haya gente que le interese la discapacidad y que incluso también esté dispuesta a escucharnos y a compartirnos sus experiencias, eso es bueno. Y bueno, como lo venimos diciendo en toda la charla, nos da esperanza de que de a poco, con el tiempo, con avances y también a veces con retrocesos, la temática de la discapacidad esté más presente y se puedan hacer cumplir, digamos, los derechos y la convención
que parece que no, pero ya van cumpliendo sus años, y eso es lo más importante, y bueno, eso es lo que quiero dejarles de mi parte, y bueno, decirles esto. Gracias a todos por estar, muchas gracias por los comentarios y me sumo a lo que dijo Elías y estamos a disposición de los que quieran consultarnos en los teléfonos, en el email, en todo aquello que podamos colaborar, acá pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias, qué importante es eso. La dejamos a Claudia Zambón y a mí y a Raquel encargada de que lo que necesiten nos pueden pedir para que puedan acceder al contacto de ustedes cuando lo necesiten. Así que, bueno, vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere entonces. Muchísimas gracias, fueron muy buena la exposición de cada uno y sobre todo dejándonos pensando muchísimo, sensibilizándonos como dice Claudia. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el próximo que nos encontramos. Gracias.